Lo que quería decirle, doctora, es que yo creo, y muchas veces lo hemos charlado con Flor, que vivimos en círculos viciosos. Conductores que manejamos mal, rutas que están en mal estado, controles que faltan, peajes que uno paga para ver que no se hace nada, etcétera, etcétera, etcétera. Peatones que cruzamos por cualquier lado y bueno. Sí, una manera de sistematizar el poder ver el tránsito para que esto no se nos haga una cosa, ¿no? Porque tenemos dos cuestiones en el tránsito. O es una nebulosa inasible, ¿sí? Nada parece claro, o simplificamos y decimos, hay que hacer esto, como si la solución fuera única. O sea, pasamos de un extremo a otro. Una manera que tenemos los que, o sea, que hace años que se viene trabajando de sistematizar en tránsito es con el triángulo, ¿no? Donde está el factor humano, el factor ambiental y el factor mecánico. Esa es una manera de sistematizar el análisis sobre el tránsito. Lo cierto es que todo confluye y también se inicia en lo humano. Si tenemos políticas donde el eje no esté puesto en lo humano, entonces tampoco vamos a entender que, por ejemplo, la persona no pague el peaje si la ruta no está en condiciones. Antes ustedes estaban hablando de la cuestión del consumidor. Bueno, quienes transitamos por rutas o por autopistas y eso está concesionado, y así no estuviera concesionado, le tenemos que exigir. Nosotros tenemos una Constitución Nacional que nos garantiza el tránsito por nuestro país. Entonces, si nos garantiza el tránsito, también al Estado le corresponde tener buenas vías, ¿sí? Ahora bien, al Estado le corresponde ofrecernos buenas vías y a nosotros hacer buen uso de las vías. Bueno, ahí va, digo, muchas veces cuando hay accidentes, tragedias y demás, chocó porque había niebla, chocó porque había lluvia, chocó porque había un pozo. ¿Se choca por eso? A ver, porque las normas de tránsito también son claras. Hay niebla, tenés que quedarte en un carril a 60 kilómetros por hora, con las balizas. Nadie hace eso. Sí, las Entonces, reglas... ¿se chocó porque hay niebla o se chocó porque ninguno hizo lo que tenía que hacer? Bien. Por eso antes decía de que nunca hay una sola razón en tránsito. O sea, es la sumatoria. Si yo tengo un espacio predisponente, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tomar más recaudos. Entonces, tengo un factor ambiente predisponente a el accidente, sea el estado de la vía, sea el estado del tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo, como factor humano, tengo que tener en cuenta eso, tengo que conocer eso, para tener un mayor nivel de alerta, en lo que sea. Por ejemplo, en la distancia de frenado, por ejemplo, en detenerme, por ejemplo, en poner balizas o lo que sea respecto del factor que yo tenga. Pero una cosa no anula la otra. La responsabilidad, obviamente que el clima no tiene la culpa del Estado, pero el estado de las vías sí. La responsabilidad que le cabe al Estado respecto de la vía no hace que se anule la responsabilidad del conductor. Pero a la inversa tampoco. La responsabilidad del conductor no exime al Estado de mantener esa vía en condiciones. Había un cartel muy expresivo, ¿no? En unas rutas de Córdoba que decía, cuidado zona de baches. Ah, sí, sí, sí. Caramba, ¿cómo cuidado zona de baches? Arregla los baches. O sea, no me alertes a mí y me pongas a mí como conductor la responsabilidad de algo que se sabe que tiene el Estado. Eso estaba en una ruta que nace en Dalmacio de Salfi y va hasta Embalse Río Tercero. Bueno. Es más, pasé hace poco y me parece que sigue estando. Pues muy probable. No, en serio. Es muy probable, sí. ¿Hay un concepto de seguridad vial en ustedes para lo que es la ruta y otro para lo que es la ciudad? Con el drama... sí, drama, voy a usar esa palabra, permítamela, que significa la irrupción de la gran, inmensa, impresionante cantidad de motos. Sí, nosotros tenemos que pensar, o al menos es nuestra visión desde la psicología, ¿no? Poder pensar a esta persona su tiempo y su espacio. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo cuando yo aprendo a transitar en una localidad pequeña, y hace a lo mejor 30 años atrás,
que transitar en Rosario, en Córdoba o en Buenos Aires. ¿Sí? Yo aprendo de una manera distinta. Nosotros nos adaptamos a nuestro espacio y como seres humanos y vamos adquiriendo modalidades que tienen que ver con la adaptación al espacio. O sea, entonces, una persona que vive o que viene, por ejemplo, de una localidad pequeña, le pasa mucho a los estudiantes de la universidad, ¿no? Sí, sí. Hay una necesidad de adaptación, o sea, va a haber un tiempo de transición entre cómo se conducía allí y cómo se transitaba allí y cómo aquí. La irrupción de la moto, ¿sí?, en el mercado por una cuestión de economía y por una cuestión de practicidad, ¿sí? Es mucho más económico mantener una moto que mantener un auto y es mucho más práctico porque la pongo en cualquier lado, ¿sí? O sea, en cualquier lado no, donde se debe, pero bueno, no, digamos que es mucho más fácil de ubicar. Claro. Entonces, esa irrupción por allí no es tomada en cuenta todavía como debería ser. De igual manera pasa con el parque automotor. El año pasado ingresaron 900 y pico mil autos al parque automotor de nuestro país. Pensemos que somos 40 millones. Saquemos los niños, saquemos los ancianos, ya que se va progresivamente dejando de conducir. Entonces, ¿entre cuántos millones dividimos esa cantidad de parque automotor? Cuando nosotros pensamos, quiero decir, o sea, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Claro. Cuando nosotros pensamos un edificio en un lugar donde antes había una casa de familia, que a lo mejor tendría 10 habitantes, ¿sí? Y ahora resulta que tenemos un edificio de 300 habitantes. Antes de esa casa salían 10 personas para moverse para sus cuestiones, ¿sí? Ir a la escuela, salud, pagar impuestos, lo que hace a la vida cotidiana, adquisición de bienes, ¿sí? Lo que hace a la vida cotidiana. Ahora salen 300 personas del mismo lugar. Eso es uno de los temas que hay que resolver a nivel político, ¿no? Con políticas para el tránsito. Entonces, cuando se habilita, y estoy hablando de eso, y estoy hablando de los parques de las fábricas, ¿no? De los parques fabriles. Cuando se habilita un espacio de ese tenor, ¿tenemos en cuenta esto? ¿Tenemos en cuenta el impacto vial? A mí ese es un concepto que yo no he escuchado mucho, pero a mí me gusta trabajar. ¿Tenemos en cuenta el impacto vial? Cuando, por ejemplo, hacemos un parque fabril, porque esas personas, nosotros ponemos los parques fabriles fuera de la zona urbana, justamente por la contaminación. Sí, bien, perfecto. ¿Cómo llegan esos empleados? Por la ruta principal. ¿No? Y además, incluso... Salvo San Luis, que tiene una ruta pegada a la autopista que une todo el parque fabril. Claro. ¿No? Hacemos un barrio. Lo primero que hacemos en la demarcación de un barrio, que generalmente están las afueras porque ya está todo muy abarrotado. Hacemos un barrio. ¿Qué hacemos en la demarcación del barrio? La cuadrícula. ¿Qué ponemos en la cuadrícula? Manzanas y calles. Calles que le presuponemos son todas usadas por conductores. No nos dimos cuenta todavía que hay niños en una barriada. Claro. Hay un déficit enorme en lo que son políticas de diseño de ciudad, además que con toda esta irrupción de la venta de vehículos que ha crecido enormemente, a pesar de que ahora está ciertamente estancada, pero igual se sigue vendiendo, y el tema motos. Última, un minuto. ¿Está de acuerdo o en contra de que las multas, las sanciones económicas se aumenten? La sanción tiene que estar en relación a la transgresión. Si yo transgredo, tengo que saber que me va a caer un peso. Y si el peso no tiene peso, entonces no es una sanción. Muchas gracias. Gracias, no se vaya, volvemos enseguida.